Peruanos por el Cambio, pero primero vamos a revisar un reportaje que ha preparado para ustedes David Gómez Fernandini sobre los derechos civiles en el Perú. Adelante. Rechazando la unión civil conformada por personas del mismo sexo y en consecuencia el matrimonio homosexual. Es terrible que Keiko Fujimori haya firmado ese compromiso, pero no me extraña. Yo estoy en contra del aborto por violación. La ciudadanía tiene que estar alerta porque podemos perder el derecho al aborto terapéutico. Cuando están en juego los derechos de millones de peruanos, hay declaraciones y compromisos que deben ser tomados muy en serio y analizados exhaustivamente para comprender sus alcances. Esta semana, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori se presentó ante la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores, una organización perteneciente al ala integrista de la Iglesia Evangélica. Allí leyó un documento que luego firmaría con su puño y letra, comprometiéndose textualmente, por ejemplo, a rechazar la unión civil entre personas del mismo sexo. Manifiesto públicamente, en caso de ser elegida como gobernante de nuestro país, mi compromiso con los siguientes lineamientos: asumir plenamente la defensa de la familia conformada por un varón y una mujer, rechazando la unión civil conformada por personas del mismo sexo y en consecuencia el matrimonio homosexual. El hombre al que Keiko le entrega el compromiso firmado en estas imágenes es el pastor evangélico Alberto Santana, quien solo unos minutos antes hizo estas declaraciones, por decirlo menos trasnochadas, sobre la homosexualidad. Pero no se puede hablar de un derecho cuando se está hablando de una aberración sexual. ¿Cómo se va a hablar de derecho cuando estamos hablando, según las Sagradas Escrituras, lo conoce el homosexualismo como un vicio sexual contra la naturaleza? No hay derecho para la aberración sexual. ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando realmente el Estado diga sí a la unión homosexual? Todos los jóvenes dirán, pero mamá, yo también puedo ser homosexual entonces, porque el Estado lo ha aprobado y lo ha visto como algo natural. Pero que una candidata presidencial firme un compromiso con ese grupo homofóbico, a quien hemos escuchado que odian a las personas de orientación sexual distinta y prácticamente piden que sean declarados ilegales y que no tengan derechos, y que una candidata presidencial firme con ellos, es terrible, porque entonces si esta candidata llega al poder, ¿qué va a hacer? ¿Va acaso a penalizar, va a crear lo que hay en otros países, el delito por ser homosexual? En su defensa, la candidata de Fuerza Popular ha afirmado que no escuchó las palabras del pastor Santana y que no las comparte. Yo soy una persona que respeta todas las opiniones, aunque estén en la otra orilla. Y en este caso yo no soy responsable de las declaraciones que puedan hacer otras personas antes de mi participación. Pero sí quiero decir que lamento sus declaraciones y que no las comparto. Pero lo que llamó inmediatamente la atención fue la contradicción entre este compromiso y lo que dijo la misma candidata en septiembre del año pasado en la Universidad de Harvard, ocasión en que afirmó textualmente que sí estaba a favor de la unión civil. Con referencia a mi posición personal, yo estoy a favor de la unión civil en cuanto se refiere a respetar los derechos patrimoniales de las parejas, más no en la adopción de niños. Rechazando la unión civil conformada por personas del mismo sexo y en consecuencia el matrimonio homosexual. Vemos cómo la señora Fujimori está más que pensando en el bien del país y en el bien de sectores vulnerables y marginados de nuestra sociedad y no reconocidos por el Estado, está pensando simplemente cómo ganar votos, acomodando su discurso según el auditorio al que se dirige. La hija de Fujimori asegura que no ha cambiado de opinión. Dice que en aquella ocasión utilizó el término unión civil, pero para referirse a la unión solidaria planteada por Marta Chávez, una especie de contrato mercantil entre dos personas que solo tendría efectos patrimoniales. Y lo que he manifestado es lo que he dicho en todas mis participaciones y en la Universidad de Harvard también. Yo estoy a favor de la unión patrimonial. Estoy en contra de la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños. Ante el auditorio evangélico, antes de firmar su compromiso de rechazo a la unión civil, Keiko también hizo esa misma aclaración. Por eso hemos apoyado en Fuerza Popular propuestas de ley para reconocer sus derechos patrimoniales, con el fin de proteger los intereses materiales. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con la unión civil ni con la adopción de niños. Cálculo político en la última recta de la campaña. Un dato importante a considerar es que, teniendo en cuenta su acelerado crecimiento y las cifras del censo del 2007,
Se estima que entre el 15 y el 20% de la población peruana profesa la religión evangélica. Algo que podría ayudar a explicar por qué Keiko Fujimori se resiste a utilizar la expresión unión civil para hablar del tema. Yo estoy a favor de la unión patrimonial y creemos que se debe buscar este consenso. ¿Pero por qué no unión civil? Lo he hablado también en Harvard, unión civil en cuanto se refiere a la defensa del patrimonio. Lo que pasa es que no es rentable políticamente hablar de unión civil, ¿no? Aquí no hay un cálculo de votos, René. Yo creo que son posiciones de principio y son posiciones de conciencia. Si a la señora Keiko Fujimori le parece tan bien esta unión patrimonial, esta unión solidaria, pues yo le pido, por favor, si sea tan sincera, divórciese de su marido y acójase a la unión solidaria, si le parece tan buena. Quiero ver a ver qué tan lejos le va a mandar su marido ante una propuesta así, ¿no? Nadie se une por un contrato mercantil, uno se une por muchas más razones. Yo no quiero firmar un contrato mercantil con la persona a la que yo amo. Yo quiero que el Estado de mi país reconozca esta unión y nos reconozca como parejas. Para quienes apoyan la figura de la unión civil, como el congresista Carlos Brus, el proyecto de ley presentado por su colega Marta Chávez tiene un planteamiento que en la práctica no le daría ningún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Que la unión solidaria es impracticable, porque en el Perú los derechos de sucesión están por encima de cualquier contrato mercantil. Entonces, si se crea un formato de contrato tipo unión solidaria o unión patrimonial, siempre los herederos forzosos van a poder impugnar ese contrato como no válido y, por lo tanto, cuando un miembro de la pareja fallece, sus herederos forzosos le van a quitar todos los bienes. Pero eso no fue todo a lo que Keiko Fujimori se comprometió ante este grupo evangélico. En otro punto del documento que firmó, dijo estar en contra de todo tipo de aborto, a excepción del terapéutico. Hemos venido sosteniendo consistentemente que el aborto no debe ser autorizado legalmente. Una declaración que coincide con la polémica decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de archivar el predictamen que busca despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Al mismo tiempo que el fujimorismo ha planteado que como los 3 meses de prisión con que se sanciona este delito nunca son efectivos, se castiga a la mujer que aborte tras una violación sexual con trabajo comunitario. La alternativa para esas mujeres que han sido violadas y han sufrido un acto ominoso no es aplicarles otro trauma, porque está probado con estudios en todo el mundo que una mujer que aborta siempre queda con una huella en su espíritu, en su mente. Hay que darle la alternativa de la adopción. Ella sabe muy bien, porque es abogada, que sancione con un día de trabajo comunitario es sanción y por lo tanto es crimen y por lo tanto está mandando a las mujeres a que sigan abortando de forma clandestina e insegura. Porque ella sabe que el aborto penalizado no disuade a las mujeres que desean abortar producto de una violación. Para sus críticos, el compromiso firmado por Keiko Fujimori puede implicar un preocupante retroceso en materia de derechos humanos, dejando al Perú cada vez más rezagado en la implementación de reformas que se vienen consolidando en los demás países de la región durante los últimos años. Y este es un tema de derechos humanos, en el Perú y en el mundo. Por eso es que cada vez, todos los meses vemos noticias de un país nuevo que reconoce o la unión civil de personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario. Porque la sociedad, el mundo se ha dado cuenta, la humanidad se ha dado cuenta que aquí está cometiendo una injusticia torpemente, sin ninguna razón, que tiene que ser enmendada. Sus detractores consideran también una verdadera amenaza que una candidata presidencial firme compromisos con los sectores más conservadores de la sociedad para garantizarles que no se concederán más derechos a las minorías. Incluso temen que se llegue a sancionar públicamente a la mujer que se atreva a abortar luego de una violación. La ciudadanía tiene que estar alerta, porque podemos perder el derecho al aborto terapéutico si logran esta vez declararle derechos absolutos al concebido. Podemos perder por 5 años más la oportunidad de acceder a la anticoncepción oral de emergencia que previene embarazos no deseados en los establecimientos públicos de salud, y así podemos llegar hasta la sanción de la homosexualidad. Total, no dice estas alianzas del fujimorismo que es una aberración. La lideresa de Fuerza Popular asegura que su compromiso es estrictamente personal y que al interior de su numerosa bancada se dejará a cada congresista votar en estos temas siguiendo a sus conciencias.
Sin embargo, resulta preocupante que el partido que tendrá la mayoría absoluta en el Parlamento no tenga una postura definida como bancada en temas tan sensibles como los derechos civiles de las minorías o de las mujeres. Derechos humanos que no deberían ser negociables ni estar sujetos al cálculo electoral. Agradecemos entonces a Fuerza Popular en su candidata, la señora Keiko Fujimori Iguchi. Bueno, ya estamos con Mercedes Arauz. Feliz día. Gracias por estar aquí en tu día. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, también saludos para ti. Espero que lo hayas pasado muy lindo con tus hijos. Bueno, tenemos que aclarar nuevamente que invitamos a un representante de Fuerza Popular, digamos, para que también den su punto de vista sobre los derechos civiles y poder tener un debate con Mercedes Arauz, quien aceptó venir aquí para debatir sobre este tema y fue nombrada la representante de su partido para venir esta noche a Cuarto Poder, y simplemente no enviaron a nadie finalmente se hizo presente esta noche, a pesar de que nuestra invitación fue formalmente formulada a través del aparato de prensa de Fuerza Popular hace varios días, pero en fin, nosotros no podemos dejar de hacer el programa solo, así que tenemos que hacer la entrevista con Mercedes Arauz, a quien le agradecemos mucho por estar aquí y gracias por su disposición de aclarar estos temas. Primero, el tema de la unión civil, porque algo nos adelantó el candidato Pedro Pablo Kuczynski más temprano, pero parece que lo que nos habla solamente es de patrimonio. Pero ahora escuchábamos al congresista Carlos Brus, que va con ustedes, es un vocero también importante en temas de derechos de la LGTB en el Perú. Y él dice que no es simplemente un contrato mercantilista, sino que es un reconocimiento del Estado como pareja. Finalmente, ¿cuál es la propuesta real de su partido para la unión civil? Bueno, y agradeciendo que sostengan el espacio del debate, aunque no asistan alguno de la contrincante, ¿no? O el contrincante, porque ya en varios foros nos invitan a los dos y ellos no aceptan venir, como es el caso de Arequipa, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata esto? Nosotros planteamos nuestro plan de gobierno, este documento que está acá, como un documento que refleja el respeto de los derechos de los ciudadanos, ante todo. Nosotros queremos plenos derechos para todos, y eso significa que cualquier ciudadano tenga derecho a vivir en libertad, que es lo más importante para nosotros, la libertad de cada individuo, la libertad para hacer negocios, como también la libertad para tener la vida como la quiera vivir, dentro del respeto, obviamente, que se tiene que tener a otros y dentro del respeto, dentro de este contrato ciudadano que tenemos que respetar ciertos límites que nos da la ley. ¿Qué significa una unión civil para nosotros? Una unión civil significa no solamente, como bien dice mi colega, un contrato mercantil. Se hace la protección de los derechos patrimoniales, pero también hay espacios de la vida privada que también son respetados y que son protegidos, como en cualquier otra unión de pareja. Este supuesto del que se habla, por ejemplo, el de poder acceder como la persona más próxima cuando el otro está enfermo, ingresar, por ejemplo, a la sala de cuidados intensivos, que solo se lo permiten al familiar directo, ¿la unión civil que contempla su plan de gobierno lo permitiría? Así es. Por eso es bien importante, porque si una persona tiene esta cercanía y esta relación de pareja con otra, ¿por qué le habríamos de prohibir esa posibilidad? El tema de la nacionalidad o de los derechos vinculados de la nacionalidad de uno de los miembros de la pareja, ¿se podrían extender al otro miembro de la unión civil? Lo que no tenemos en el plan es la adopción, pero todos los demás derechos que tiene una pareja, sí. O sea, los derechos que uno tiene, por ejemplo, de compartir un seguro médico, los derechos de poder tener la herencia, los derechos de visita, ¿no? Cuando hay cosas como esas, y por eso esto sería un cambio nada más en el Estado civil. Es un Estado civil. Es bastante más completo que simplemente un tema patrimonial. ¿Por qué es tan cuidadoso con esto Pedro Pablo Kuczynski? ¿Él considera que es un tema sensible? No, pero lo ponemos en el detalle que lo ponemos. ¿Es un tema impopular en campaña? No, pero lo ponemos directamente en el plan de gobierno y se me permite aprobar la unión civil no matrimonial, garantizando los derechos patrimoniales de las parejas así constituidas, porque el eje normalmente está muy relacionado a los temas patrimoniales, a los temas de herencia, a los temas que están, pero sí también hay estos espacios que son naturales de la vida en libertad que tiene cualquier persona. Pero yo creo que lo importante es que el Estado los reconozca, que reconozca la unión de dos personas que quieren simplemente un respeto del Estado ante su situación. Claro, porque si no lo otro es decir, vivan ustedes promiscuamente, los rechazamos y negamos que son ciudadanos. Y eso va
atado, y hablo ya como mujer, que nosotros las mujeres hemos peleado por muchos años porque también tengamos igualdad de derechos. Bueno, ya si nosotros vemos que otras personas que son tratados en minoría no tienen esos mismos derechos, a nosotras las mujeres nos van a tratar también como minorías a los cuales no tenemos derechos. Y lo mismo va a pasar con las comunidades indígenas, que también tienen que tener sus derechos, y nosotros consideramos que ellos también tienen que ser reconocidos en sus diferencias e interculturalidades. ¿Por qué? Porque, para decirlo coloquialmente, la variedad está el gusto. Cuando hay más diferencias, como son en nuestro país, el crisol de personalidades y personas que tenemos, podemos crear mucho más valor que cuando solamente hay una visión unificada del mundo, que ese es el riesgo de los totalitarismos, ¿no? Y de las autocracias. Bueno, ya que mencionó el tema de las mujeres hoy día, con ocasión del Día de la Madre, queríamos tratar de exponer un poco, y por eso habíamos invitado a los dos, ¿qué planes tienen para los temas en los que las mujeres están postergadas? Porque más allá de que se hable de una igualdad de ley, lo cierto es que todavía las mujeres se encuentran postergadas en muchos aspectos y son una figura débil en ciertas relaciones. ¿Qué propone el plan de ustedes para tratar de mejorar la situación de las mujeres que están de alguna manera discriminadas en algunas cosas? En general hay varios espacios de discriminación que tienen las mujeres. Están en la discriminación, empieza por la pobreza, ¿no? Los derechos para las mujeres son menores. Si comenzamos a mirar, las mujeres normalmente son las más pobres de la sociedad. O sea, la pobreza tiene cara de mujer, y de niña en particular, y adolescente. ¿Por qué? Porque ahí es donde más problemas tenemos de adolescencia, de embarazos adolescentes, por ejemplo, a veces embarazos no deseados, y no las preparamos, ni siquiera las educamos, ni le damos una completa atención a la preparación de una joven o un joven para evitar el embarazo tan temprano. Hay que educarlos realmente y prepararlos, inclusive darle acceso a la prevención del embarazo para que estos niños y jóvenes tengan opciones en la vida. Pero una joven que salió embarazada a los 15 años, con un niño ve su vida truncada. Entonces tenemos que darle el acceso a la salud pública que le permita tener esa prevención. Tenemos que darle también accesos ciudadanos completos, eso es muy importante para nosotros. Entonces tenemos entre nuestros planes hacer un plan realmente de participación de la mujer plena en la vida laboral, en muchos aspectos, hasta en la vida política, porque en la vida política también vemos menores accesos. Ahorita mismo vemos en las listas parlamentarias, se cumplió con la ley de 30%, pero dada la alternancia, no había una alternancia de puestos y cosas así, entonces ha sucedido de que hoy día tenemos un Congreso que no tiene una mayoría más o menos paritaria, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces eso es importante, una mejor forma de tener participación de la mujer en la política, por ejemplo. Pero en el tema del aborto específicamente, ¿en qué casos lo permitirían ustedes? Hasta lo que está la ley permitido, que es el aborto terapéutico. Nada más. En casos de violación en menores de 12 años. No, en el caso de violación es un tema que lo hemos dejado a la conciencia de todos los que participamos en la lista parlamentaria. No es una posición unificada, no hay una posición, aunque sí es una preocupación que tenemos, y no queremos que la víctima sea sancionada. Eso sí, a mí me preocupa mucho, eso ya en lo personal, no es una posición de partido, pero en lo personal sí me preocupa que una víctima aborta, tiene una sanción. Claro. No es cárcel, pero sí hay una sanción. Sí, hay una sanción. Bueno, la propuesta nueva es 50 días, creo, algo así, de trabajo para la comunitario. Digamos, yo creo que una persona que ha sido victimada tiene que ser protegida más bien, y tenemos que cuidar de que no suceda eso y tener, por ejemplo, centros de emergencia mujer que estén más fortalecidos. Tener, si es posible, en cada comisaría un lugar separado, un ambiente preparado para mujeres que son víctimas de la violencia familiar, que hay muchísima violencia. Está pésimo. Cuando van a sentar este tipo de denuncias en las comisarías, hay una barbaridad que le dicen a estas mujeres que van con estas denuncias, que realmente uno se les escarapela la piel de escuchar estas Y el resultado del feminicidio es que esas mujeres no tienen ni siquiera un poquito de protección. Podían ir a un albergue, a algún lugar, ¿no? ¿Tienen alguna propuesta específica para tratar de disminuir la cifra de violaciones de menores, que es terrible en nuestro país, y la cifra de mujeres atacadas por sus parejas, es decir, de feminicidio? Sí, en el caso particular, los centros de atención mujer tienen que ser fortalecidos y tenemos que aumentarlo por lo menos en un 50% más. Adicionalmente tenemos esta propuesta que es hacer los centros, estos espacios particulares en las comisarías para tener gente preparada para atender a mujeres en estos casos. Y
trabajaremos inclusive, porque hay ya comunidades privadas que dan los servicios de albergue, y buscar albergues para mujeres que están en riesgo, porque si esta señora sale de la comisaría y regresa a su casa, está amenazada de muerte. Y es ahí que sucede, porque la señora fue a hacer la denuncia, normalmente pasa así, una mujer va a hacer una denuncia, regresa a su casa y el hombre la castiga y la mata a golpes. Y eso es lo terrible del feminicidio, ¿no? La propuesta es crear albergues. Crear albergues, tener espacios. Hay una iniciativa que probablemente yo la presente en el Congreso, ojalá me apoyen también en mi bancada. Hay un modelo que lo han hecho en El Salvador, que es muy bueno, que es la creación de lo que se llama Ciudad Mujer, que son centros integrales de atención, son un poco más que los centros de emergencia mujer, son centros de atención integral a la mujer para la parte de prevención, por ejemplo, de embarazos, tener todo lo que es educación sexual reproductiva, tener toda la atención de salud, si están embarazadas y tener el cuidado de ellas, tener el espacio de justicia, porque es importante tener un centro de justicia que convoquen a todos, ¿no? A la fiscalía, al juez de paz, que tenga que ver la parte de juicios de alimentos, que sean, por favor, es complicadísimo tener un juicio de alimentos para cualquier familia, ¿no? Y también inclusive ayudarlas en el espacio productivo para que se inserten en el mercado laboral. Un mercado laboral que hoy en día es discriminatorio. Si uno compara los niveles de salario que tiene una mujer versus un hombre en el mismo nivel de conocimientos y en el mismo cargo, casi siempre ganan como un promedio de 30% menos. Eso tiene que cambiar y eso lo vamos a promover cambiando una legislación también que promueva el acceso de oportunidades a la mujer en el mundo laboral y adicionalmente la igualdad en términos de salario y que sea sancionado si no se cumple, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos presentado estas propuestas en pro de la mujer en este día especial para todas las mujeres, el Día de la Madre. Muchas gracias por haber estado aquí. No le he preguntado sobre las desafortunadas declaraciones del pastor Alberto Santana, que ha tildado a los homosexuales de ser una aberración sexual, un vicio sexual. Miren, yo respeto a todas las religiones, yo soy católica también, de confesa además, y creo en la tolerancia que me ha enseñado mi iglesia. La tolerancia implica aceptar a todos, porque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Y desde esa perspectiva, Peronos por el Cambio va a seguir trabajando siempre por los derechos de todos los ciudadanos del Perú. Ese es nuestro compromiso y ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y ahora les presento